Y esta es nuestra, bueno, todavía tenemos una presentación en directo, en vivo y en directo. En este caso tenemos a Maricruz La Chica y a partir de, también está en esta Universidad de Alcalá, es doctora de Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también un máster en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y es experta promotora y agente de igualdad ahora en la Universidad de Alcalá. Tiene numerosas publicaciones y ahora vamos a dar otro salto, continuamos, hemos estado en las Antillas, pero ahora María de la Chica nos va a hablar de México, si no entiendo mal, o sea que seguimos ahí compartiendo leyendas, ritos, mitos de todo tipo. Yo le doy el paso a ella. A ver, vamos a ponerte. ¿Tienes algún PowerPoint o algo que compartir? No, entonces, bueno, yo te dejo aquí el espacio. Hola, y solo ahí, una consulta. podemos poner en pantalla. Siéntate. ¿Se me escucha? Sí, ella. ¿Se me escucha? Solo una Tiene que consulta. ponerlo aquí, a ver. Hola. Una consulta. No, pero bueno, cada uno lo puede ver como quiera, pero bueno. Si podemos. Hola. En las pantallas nuestras que veamos. Solo una consulta. Yo soy después de ella. ¿Vas a aguantar a ti misma todo el tiempo? Vale. Ahí estás. Vale. Quiere hablar Soraya. Bueno, pues que hable Soraya. Sí, después. Soy después. A Soraya? Sí, por favor. Soy después. Bueno, a lo mejor ha dicho algo. No se oye. ¿No se oye? ¿Tenemos abierta la cámara? ¿Puedes hablar? María, a ver si te escuchan. Hola, hola. ¿Puedes ¿se escucharlo? escucha? Si no, por favor, levantad la mano. Si no ¿Se lo escucha escucháis bien? de fuera. Y poned o en el chat, ¿podéis indicarlo? Sí, está diciendo. Sí. Está, Si no, sí, se los oye bien. intérpretes lo oyen bien. Bueno, los intérpretes sí. ¿Se oye? Y las personas de fuera también. Perdone. Bueno, en principio sí. Comienza a ver si Vale. pueden enviar, si no en el chat. Si alguien no entiende algo, por favor, utilizad el chat y lo podemos comprobar. Perdone, ¿se me oye? Perfecto. ¿Se me oye bien o no? Gracias. Bueno, pues voy a hablar sobre un personaje que conocí a raíz del estudio sobre la tradición oral de los maya tojolabales, que es un grupo indígena de México que vive en el sureste de Chiapas, y que me interesó mucho. Indagando en este personaje me di cuenta de que estaba en muchos más lugares que salían fuera de estas comunidades tojolabales y que tenía bastantes versiones el texto, y además el mismo personaje tenía diferentes formas de presentarse. Este personaje se llama Sombrerón y bueno, comienzo. La literatura de tradición oral no solo es una forma específica de creación, como diría Aurelio González, sino reflejo de la cultura compartida por una comunidad cultural. Es por ello que los textos de tradición oral han sido objeto de estudio de la literatura, de tradición oral, lógicamente, pero también de la antropología. Este arte verbal no solo encuentra su valor en la maestría de quienes lo emiten, normalmente especialistas, en sus recursos literarios y en la complejidad de sus tramas, sino también en las creencias y valores que subyacen en su mensaje. No es de extrañar, por tanto, que la antropología se haya interesado por estos textos tanto o más que la literatura. Pude experimentar esta ambivalencia de la literatura de tradición oral de primera mano durante mi trabajo de campo en el año 2013. A comienzos del mes de mayo me encontraba recopilando cuentos en una comunidad tojolabal del sureste de Chiapas, en México, y pregunté por la historia del sombrerón. Me di cuenta de que este personaje no solo pertenecía al mundo literario, sino que también formaba parte del mundo que pisábamos, como explico a continuación. Durante las jornadas de registro de versiones de tradición oral que yo quería grabar en las comunidades, me di cuenta de la enorme utilidad que tenía preguntar
por textos concretos que yo ya conocía por la bibliografía que había consultado. Estábamos dispuestos afuera de la iglesia, un grupo de vecinos, mayormente ancianos o los más mayores de la comunidad, y yo quería explicarles qué tipo de textos buscaba. Y en esto no nos fue fácil llegar a un acuerdo, de modo que opté por poner ejemplos. Esta era una buena herramienta para romper el hielo y además permitía a los narradores identificar el tipo de textos literarios a los que yo me estaba refiriendo. Es decir, nos permitía ponernos de acuerdo en cuanto a la tipología textual. De modo que, así como había preguntado con bastante éxito si conocían el cuento de la Nana Luna o del origen del maíz, pregunté también si alguien conocía la historia de Sombrerón. Entonces, los vecinos se inquietaron cuando dije el nombre de este personaje. Pero pese a que yo notaba algo extraño, todavía no entendía qué estaba ocurriendo a mi alrededor, porque en este momento mi conocimiento del tojolabal era prácticamente nulo, de la lengua maya tojolabal me refiero. Entonces una narradora me dijo que pusiera mi cámara, que ella iba a contar esta historia, y lo hizo con un poco de apuro, como queriendo salvarme de la situación que yo misma estaba creando al invocar al personaje. Al final contaré la versión de esta narradora, pero antes comento algunas cosas más. Al finalizar su historia, para frenar el temible atrevimiento mío de estar invocando a Sombrerón, la narradora me advirtió que, cito, como es un ladino es mestizo, como es un ladino, que le digo yo, es muy delicado nombrarlo y hay veces que verdaderamente lo podrías ver. Fin de la cita. A lo largo de su texto, ella solo mencionó una vez el nombre Sombrerón. El resto de ocasiones que se refería a él lo llamaba ladino, esto es mestizo en la zona, y de otras maneras. Por ejemplo, Niwan Gnal, que es enorme ladino, Gnal simplemente, como he dicho, ladino, o también Winik Hawi, que significa el hombre aquel. Solamente en una ocasión lo llamó por su nombre propio, Sombrerón. Efectivamente, no parecía que la mención de los personajes que protagonizaban los otros cuentos por los que yo pregunté provocaran el estupor que siguió a la mención de Sombrerón. Lo que ocurría definitivamente era que, como decía Malinowski en 1974, la tradición oral, cito, no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. Fin de la cita. Así lo confirmé más tarde mediante charlas con otros informantes que me contaron casos en los que la gente había visto a Sombrerón e incluso se había enriquecido gracias a él. De hecho, me contaron que realmente Sombrerón se podía aparecer, que tuvieran mucho cuidado porque había una comunidad vecina, un pueblo, una localidad vecina, también Tojolabal, en la que había un hombre que de repente, pobre como nosotros, decía el informante que me lo explicaba, me decía, había un hombre ahí, pobre como nosotros, que de repente se enriqueció muchísimo, y compró casas y compró coches, y todo esto fue porque pactó con Sombrerón. Me lo decía como algo verdaderamente peligroso. Hay que ver que también en la zona, desde los últimos 10 años aproximadamente, ha habido incursión del narco entre el campesinado, no todos, lógicamente, pero hay casos en los que el enriquecimiento se debe a cultivos que les son económicamente mucho más beneficiosos. Como digo, es minoritario, pero sí hay noticia de esto, por lo cual no sé si se referían a ese caso.
Así lo confirmé más tarde mediante charlas con otros informantes que me contaron casos en los que la gente había visto a Sombrerón e incluso se había enriquecido gracias a él. Supe entonces que en el caso de algunos textos, a la vez que estudiamos las historias literarias de tradición oral, también desde otra perspectiva estábamos estudiando los sistemas de creencias, en este caso de los mayas. Es más, me atrevería a decir que la literatura de tradición oral es una fuente indispensable, obligatoria y fundamental para conocer la cosmovisión de los pueblos que la guardan en su memoria. El sombrerón guatemalteco, que está muy cerca de Chiapas, es conocido como el chichimite, el chipitío y el duende, y protagoniza leyendas en la ciudad de Guatemala. Este personaje fue mencionado por Miguel Ángel Asturias en su obra Leyendas de Guatemala, pero ha tenido otras menciones en obras de teatro, en películas relacionadas con Guatemala a mediados del siglo XX. En México también adquiere otros nombres. Entre los tojolabales, como he dicho antes, se conoce como Nihuan Gnal, gran ladino, pero también como Nihuan Pucuj, que significa gran brujo o diablo, Nihuan Winik, que es gran hombre. Son algunas formas frecuentes de mencionar, de referirse a él. Hay un personaje muy similar en México conocido como el charro negro, que pertenece a la tradición oral de Puebla y Colima. En Tehuantepec, Oaxaca, se le conoce con el nombre de sombrerote o charro negro indistintamente. Con ambos nombres se alude al diablo, son unas imágenes del diablo. Estas coincidencias tienen su reflejo en Colombia, donde el sombrerón es conocido también como el gorrón de la aguada o pombero, muy parecido al jinete negro de la región de Antioquía. El jinete negro se le conoce porque va también con un gran sombrero, vestido de negro, no se le ve el rostro, va a caballo y lleva dos perros muy fieros atados con cadenas. Aunque según la región Sombrerón tiene apariencias diversas, todas sus versiones tienen una característica común. Se lo distingue por un gran sombrero, normalmente negro, que le cubre el rostro. Y otra característica muy interesante es que siempre viene de fuera, siempre es una representación del otro en diferentes sentidos, ya sea geográficamente o físicamente o económicamente. Siempre es el otro, es un extraño y trae cierto peligro, ¿no? El sombrerón, que se aparece en las calles de Guatemala, seduce a las mujeres jóvenes y de ojos grandes. Es un hombre diminuto, blanco y peludo. Recordemos que el ser blanco y peludo podía ser una representación de la imagen estereotipada de los colonos frente a el físico más frecuente entre los indígenas aborígenes de la zona. Como digo, blanco y peludo, cuya gracia bailando, taconeando y cantando enloquece a las muchachas, quienes para sanar necesitan la intervención de algún sacerdote. Y cito un fragmento de una versión de este sombrero. Celina no podía dormir oyendo aquella música encantadora. Hasta sus oídos llegó claramente la voz cantarina que decía: «Eres palomita blanca, como la flor de limón. Si no me das tu palabra, me moriré de pasión». Celina seguía disfrutando de la música que tocaba y cantaba el sombrerón. La niña insistió en conocer al dueño de la voz que la tenía encantada. Celina se asustó mucho cuando vio al personaje que cantaba esas bellas melodías. Era un hombre muy pequeño, con un gran sombrero, con zapatos de charol y espuelas de plata. Después de conocer al sombrerón, la niña dejó de comer y todo el tiempo estaba triste y distraída.
La mamá se la llevó y la dejó en la iglesia porque la gente piensa que los espantos y los fantasmas no entran en los templos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la niña enfermó de tristeza y murió en la iglesia. Es una versión de Arango 2001. Fin de la cita. Pero Sombrerón también puede ser dueño y protector de la naturaleza. En esto hallamos un personaje ambivalente, no únicamente malo como ha querido la tradición judeocristiana. Probablemente esta ambivalencia tenga su origen en la concepción maya precolombina relacionada con el mundo de los muertos, espacio reservado al diablo entre la cultura hispánica. Es cierto que cuando he estado preguntando por este personaje en la zona de Chiapas, no solamente entre los tojolabales, casi todos los informantes me refieren a la peligrosidad, el carácter de peligrosidad de Sombrerón. Pero cuando pregunto un poco más por sus funciones, algunos de ellos, no todos, me refieren también que hay una función de protección del monte, salvaguarda de los animales para que no se cometan excesos con la caza. Esto lo menciona Mario Humberto Ruz en su etnografía sobre los tojolabales. Pero también se encuentra esta visión, como digo, ambivalente, también de protección de la naturaleza entre otros grupos indígenas de Chiapas, tzotziles y celtales, de los altos de Chiapas. Y esta ambivalencia rompe un poco la categorización maniquea de personaje completamente maligno que esperaríamos los que estamos dentro de la concepción judio-cristiana del mundo del mal o del mundo de los muertos. Cito: el compadre Juan comenzó por comprar una perrita que supiera correr venados, o sea, perseguir venados, y después se fue a cazar animales. Una de tantas veces que Juan había salido a cazar, oyó que su perrita ladraba. Juan se apuró para ver qué era lo que había encontrado, y al llegar hasta ella, vio que se encontraba en una cueva. La cueva es el lugar de acceso al inframundo para los mayas. De pronto se vio en un lugar diferente. Todo a su alrededor era algo extraño. Vio cerros azules, una casa muy grande y un hombre amaqueándose en el corredor de la casa. Y dice el hombre: entonces tú eres el que más ha molestado a mis animales, ¿verdad?, dijo enojado el Sombrerón. Y ahí comienza una discusión en la que Sombrerón muestra cómo protege a sus animales, a los animales del monte. En otras ocasiones, Sombrerón es un personaje con el que se puede pactar. Como refirieron algunos de mis informantes en la selva lacandona, siempre que se pacta con él se lleva algo importante para esa persona que pacta, ya sea su compromiso de trabajar para Sombrerón una vez muerto en el más allá, o bien entregarle la vida de pues, un hijo, una hija o incluso su esposa, como es el caso del texto que registré, y cito el fragmento. Ah, pero en vano estás rajando la leña aquella. ¿No quieres dinero?, le dijo el Sombrerón al hombre. Claro, si me lo das. Pues bien, lleva el dinero. Lo que quieras llevarte, yo te lo daré, le dijo Sombrerón, pero entrégame a tu esposa, dijo. Pues está bien, dijo el hombre. Dicen que se llevó el dinero y dicen que acordaron el día en que presentaría a su esposa, en que se la iba a entregar a Sombrerón. Fin de la cita. En efecto, este personaje pertenece a una clase social alta, pues hemos dicho que es terrateniente. Además, en Guatemala referían que era blanco y peludo, características físicas que normalmente se asocian a las clases más poderosas, todavía hoy, por desgracia, en México. Y lleva espuelas de plata, a veces también, ofrece dinero, enriquece a los que pactan con él. Y además es dueño del monte de los cerros y de los animales, cosa que no era tan extraña en los poderosos terratenientes hasta bien entrado el siglo XX en la zona de Chiapas especialmente. El sombrero ancho, sus zapatos brillantes y sus espuelas de plata son prueba de su riqueza. A veces se dice que va vestido de charro y que va a caballo. Recordemos que hasta hace no mucho, un poco más de un siglo,
pero no mucho más, los indígenas tenían prohibido montar a caballo en Chiapas. En Cholula se dice que el diablo o el enemigo es también señor del monte, es decir, terrateniente. En muchas narraciones su aspecto físico y las propiedades que rodean a este personaje comportan una fuerte carga simbólica de poder económico. En la tradición oral indígena y campesina, en general, el hacendado poderoso y rico era el más parecido a la figura de este personaje literario, que es a la vez juez, prestamista, terrateniente y dueño del más allá, del inframundo. En algunos textos tojolabales, de hecho, se dice que cuando alguien ha cometido algún pecado, va al más allá para trabajar para el sombrerón eternamente, como un animal de carga o una mula, incluso convertido en una mula. Esto no se diferencia mucho de la situación, o sea, el trabajo gratuito me refiero lógicamente, de la situación que muchos indígenas vivían durante la época del baldío en Chiapas, en la que trabajaban para el terrateniente sin salario durante 5 o 6 días a la semana a cambio de poder hacer uso de un pedazo de tierra que el terrateniente les prestaba para cultivar su propio sustento. La situación de explotación de aquella época es parecida a la que viven los pecadores en el inframundo, en uno de los cuentos. El siguiente fragmento de un texto tojolabal muestra cómo un campesino que ha perdido a su esposa va con sombrerón a la casa de este en el más allá para verla de nuevo y la encuentra convertida en mula. Se trata de una versión emitida por María Teresa Aguilar Morales, mujer tojolabal vecina de Guadalupe Victoria, en el municipio de Altamirano, Chiapas, México, y el texto fue registrado en 2013. Es la narradora a la que me refería al principio. Y voy a decir una historia que fue vista por nuestros difuntos abuelos, pues en el pasado había un hombre al que dicen que se le murió su esposa, y su esposa dicen que era realmente muy buena. Dicen que fue a la milpa. Dicen que entonces oyó que hubo un alboroto. Llegó un hombre ladino, pues era el sombrerón aquel. ¿Qué pasa, que estás llorando?, dijo el hombre aquel. Pues nada, señor, es que se acaba de morir mi esposa, por eso la recuerdo mucho. Ah, bueno, dijo, si quieres ver a tu esposa, te la voy a mostrar, le dijo el ladino aquel. Dicen que entonces se fueron. Dicen que ya estaban cerca de una enorme piedra dentro de la cual había una cueva. Cierra tus ojos, le dijo el ladino. Y dicen que cerró sus ojos, y cuando los abrió ya estaba dentro de la cueva. Entonces dijo el hombre aquel, bueno, señor, ¿dónde está mi esposa? ¿Quieres verla ahora? Dijo, pues claro. Pues ve a traer esa mula de allá y prepárala. Ve a traer la leña, dijo el ladino aquel. Salió el hombre, fue a traer la mula blanca, la preparó. Se fue y llevó la mula, pero volvió porque no había encontrado ninguna leña que traer. Bueno, señor, no hay leña, le dijo el hombre. Ah, sí hay leña. Había un hato así de grande con unos huesos de patas de caballos muertos, que eso era la leña. Se fue, trajo todo y lo subió a la espalda de la mula aquella. Dicen que tiró la carga que traía y cayó despatarrada la mula aquella. Dicen que no se podía levantar. Dicen que el hombre volvió de nuevo. Bueno, señor, le dijo, la mula no camina, dijo el hombre. ¿Ah, sí? Ahí tienes una lanza. Si no camina, dale unos 2 pinchazos en este lado, dicen que dijo. Ah, bueno, dijo el hombre aquel. Entonces dicen que la mula no se levantaba. Estaba despatarrada con su carga. Dicen que le dio con la lanza aquella y entonces la mula habló. Ah, pero ¿de qué te sirve golpearme, pues, papá? Pues soy yo, dicen que dijo la mula aquella. De ahí dicen que lo que pasó fue que le dijo al ladino aquel, fíjate, pues, ella es tu esposa. Por eso la ves ahora. Dicen que se puso triste el hombrecito aquel, porque la esposa se había convertido en una mula.
Ah, bueno, si es así, dijo el hombre, está bien. Ahora ya me voy, dicen que dijo el hombre. Ah, no, todavía no te vas a ir. Mientras no se hayan desgastado los zapatos que te di, no te puedes ir. Hasta que no destroces los zapatos que te pusiste, no te irás, dicen que dijo el ladino. ¿Qué voy a hacer? Nunca se van a terminar mis guaraches, dicen que dijo el hombre. Ah, pues hay una manera. Cada vez que orines, vas a orinar en tus guaraches. Cada vez que orines, vas a orinar en tus guaraches para que así se terminen, dicen que le dijo el ladino. Ah, bueno, dicen que dijo. Dicen que lo obedeció entonces. Todo el tiempo, cada vez que iba a orinar, orinaba en sus guaraches. Dicen que ya están húmedos sus guaraches. Entonces no salió hacia acá el hombre aquel hasta que se rompieron sus guaraches. Y finalmente salió. Pues ya me voy, le dijo al ladino. Ah, bueno, está bien, hijo, dicen que dijo el ladino. Salió hacia acá el hombre aquel, entonces llegó a su casa, a su lugar, y contó la historia aquella. Dicen que lo que pasó fue que su mujer se había convertido en mula. ¿Y qué cosa era su comida? Pues su comida no eran frijoles, sino que eran puras garrapatas lo que le dieron para comer. Dicen que no comió. Dicen que también bebió pozol. Dicen que era pus de animal. Dicen que también comió galletitas. Dicen que eran puras cacas de caballo. Dicen que también comió pan, pero dicen que eran pura caca de vaca. Por eso allí quedó la historia. Y es que, como lo vio venir el hombre aquel, por eso lo llevaron hasta allá, hasta el interior de la cueva. Digamos que el hombre aquel verdaderamente lo llevaron allí adentro. Digamos que allí es donde vamos a buscar nuestros pecados. Tenía muchas mujeres el hombre aquel. Dicen que tenía muchas mujeres el hombrecito aquel. O sea, había sido castigado porque era infiel. Dicen que su pecado se hizo completamente presente en el interior de aquella cueva que le decimos. Como es un ladino, que le digo yo, es muy delicado nombrarlo y hay veces que verdaderamente lo podrías ver. Por eso, justo así es la historia que digo. Y termino. Sombrerón es un personaje de la tradición oral que desafía las fronteras lingüísticas porque se encuentra entre los tojolabales, los tzotziles y celtales y otros grupos indígenas de México y de Guatemala. No solo pertenecen además a la familia lingüística maya, también desafía las fronteras culturales porque se encuentra entre grupos indígenas diferentes y también entre los mestizos. Desafía las fronteras espaciales porque en la ficción puede aparecerse tanto en la naturaleza como en la ciudad, en las comunidades de la selva y en la cañada y en los llanos, y en los solitarios caminos que unen unos lugares con otros. Desafía las fronteras regionales que hemos dibujado los investigadores y las fronteras nacionales que ha trazado la historia. Pero en el momento que aquella narradora me dijo que el sombrerón podría parecerse, que no lo nombrara, me di cuenta de que también desafiaba las fronteras del más allá para venir al mundo y viceversa. Es decir, que va y viene a sus anchas por el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y a veces es un comunicador de ambos o un representante de aquel. Sombrerón desafía las fronteras de la literatura para venir a la religión. Gracias, María.